Estas indicaciones dadas. Adelante, doctor. La sala es toda suya. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes en esta hoy día lunes. Por primera vez tengo el agrado de estar por una gentil invitación de CEFOCAP, ¿no? Institución que me ha convocado el día de hoy para participar en esta sesión del Diplomado de Derecho Constitucional. Y bueno, agradecer a los colegas que nos acompañan el día de hoy. La verdad, hace ya mucho tiempo quería estar con ustedes y bueno, es una suerte de estar en esta sesión el día de hoy para tratar, la verdad, temas variados, porque la malla curricular que me han planteado es interesante y es abundante. Yo voy a hacer un esfuerzo de síntesis o de resumen para tratar de abordar todos los tópicos que me han previsto. Algunos en el ámbito de la doctrina, otros en el ámbito del análisis de la Constitución y otros, como el primero que vamos a abordar va a ser un tema eminentemente de coyuntura, ¿no? Lo que significan los estados de emergencia, ¿no? El régimen de excepción en nuestro país. Qué duda cabe que los peruanos, si en algo estamos acostumbrados, es a ello. No solamente por la precisión y la habilitación constitucional, sino también por el hecho de este permanente estado de excepción en el que hemos pasado, no solamente por cuestiones de la COVID-19, sino también por otras circunstancias de inseguridad ciudadana. Y además también lo que ha ocurrido este fin de semana lamentable, los hechos lamentables en Trujillo, que ha motivado pues de que este tema entre nuevamente a la palestra, ¿no? A la discusión académica y principalmente jurídica, jurídico-constitucional. Así que varios son los temas que vamos a tratar el día de hoy, así que este es una suerte de palabras de presentación y agradecimiento. Y bueno, como ya se ha dicho, solamente precisar, vamos a habilitar en los últimos 15 minutos de la segunda hora para las preguntas que hubiera lugar. Y también pueden colocar sus preguntas en el buzón, en el chat interno que tiene la institución. Bueno, hablar de un estado de emergencia es ciertamente hablar de como dicen algunos, una suerte de dictadura constitucional. ¿Cómo es que a partir de un postulado en la Constitución, ¿no? Como es el 137, puede el Estado, bajo determinadas circunstancias, restringir derechos fundamentales y libertades públicas? Ciertamente para algunos es un contrasentido, ¿no? Por eso se dice, es un estado de crisis, una democracia en crisis, una dictadura constitucional o una suerte de un estado de emergencia. Históricamente hablando, nuestra Constitución lo ha entendido así. Por eso su nombre así lo señala, estado de excepción. O sea, no es lo normal, no es lo usual, no es lo cotidiano, más bien es lo extraordinario. Es aquello que nos lleva a una situación extrema, efectivamente, para salvar y salvaguardar derechos constitucionales y que esos están obviamente en una situación de tensión. O sea, por un lado, la facultad del Estado para limitar derechos y por otro lado, el pleno ejercicio de ellos. Nos presenta ciertamente, en principio, más que restricción, una interpretación más que necesaria del artículo de la Constitución, lo cual supone toda interpretación una restricción de derechos, una restricción y limitación de derechos. Y por otro lado, también nos plantea algunas exigencias de orden constitucional para determinar estos estados, ¿no? Estados de emergencia, estado de excepción, estado de emergencia y estado de sitio. Lo cierto es que, inclusive, yo diría que hasta los congresistas, ¿no? Que deberían ser aquellas personas que ciertamente manejen, ya no digo como legos o no legos en derecho estos términos, incurren en ese tipo de imprecisiones, básicamente por su falta de conocimiento. Pero ciertamente todo aquello que está en la Constitución debe ser debidamente interpretado y debidamente estudiado, ¿no? Porque hay una serie de puntos en el artículo de mención que nos lleva a confusión y que nos lleva a una necesaria precisión. Dije hace un rato que era un estado de crisis, era una competencia de crisis, una competencia constitucional. Todos los estados, todos los estados democráticos tienen este tipo de salvaguardas.
todos los estados tienen en sus constituciones este tipo de medidas. Algunos inclusive lo han considerado como en el caso de la legislación española, lo ha considerado como una causal para incluir en este catálogo de situaciones temas económicos, ¿no? Inflaciones, deflaciones, inclusive crisis económicas. En el Perú no nos hemos quedado atrás. El estado de emergencia se planteó básicamente por un estado de salubridad pública, no de salud pública, situación que no estaba prevista en la Constitución, o sea, claramente establecida. Y estaba ciertamente prevista bajo la situación de afectación del orden público, ¿no? Una grave afectación del orden público. Es decir, es un elemento de intensidades. Y por otro lado, debo señalar también que desde un punto de vista formal y material, estas medidas pues requieren ciertamente algunas exigencias. Desde el punto de vista formal, yo diría que la propia Constitución establece que los estados de emergencia se establece, que el estado de emergencia se establece vía un decreto supremo, es decir, una norma que involucra exclusiva y únicamente al Ejecutivo, más no al Congreso. Es decir, desde ese punto de vista, el análisis formal, yo diría, claro, la norma, desde el punto de vista legislativo, la norma ha sido dada en concordancia con los sistemas de fuentes, en el sentido de un decreto supremo originado bajo la decisión mayoritaria y plena del Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso de la República. Ese término dar cuenta significa no sometido o supeditado a su aprobación, sino principalmente el hecho de decir dar cuenta es informar, tiene en mente trasladar algo que ya se decidió. Y desde el punto de vista material hay que tomar en cuenta las situaciones en las cuales se tiene que plantear, que son, como su nombre lo dice, cuestiones excepcionales. Se espera que transitorias y que no hay alguna forma, alguna manera de evitarlas, no dentro de los cauces democráticos. Entonces, en el Perú ha habido una serie de situaciones un tanto extrañas, aunque nos lleva, claro, es una afectación al orden público, pero ciertamente por un tema básicamente de salud para controlar el tema de la epidemia, ¿no? Y lo extraño de todo esto es que concurrieron en ese interín, en esos casi 2 años que hemos estado bajo esta situación contemporánea, porque ya en épocas de terrorismo hemos estado en esa situación durante muchísimos años, se dieron situaciones distintas, ¿no? Estados de emergencia, en algunos momentos toque de queda, que es una severa restricción de las libertades públicas de tránsito, y por otro lado también se dio pues una emergencia sanitaria, y por otro lado también se dio lo que se conoce como el distanciamiento social, que era una suerte de cuarentena. Así que este término, que a pesar de su muy breve abordaje en la Constitución, nos plantea pues varias preguntas que debemos desarrollar. Yo tengo un material para compartir con ustedes, no sé si tengo posibilidad para habilitarlo. Sí, ahí está. Perfecto. Por favor, me confirman si se ve si se ve el material. Eh, Sí, doctor, todo correcto. Perfecto, listo. El material es abundante porque básicamente me pidieron 4 temas de desarrollo que aquí están: estado de excepción, derechos fundamentales, negociación económica, reflexiones sobre los poderes públicos. Bien, entremos entonces al estado de emergencia como la parte primera de esta primera parte de la exposición. Supone un estado de competencia de crisis, ya lo dije hace un rato, ¿no? El establecimiento del artículo 127 supone eso. ¿Cómo salvamos, cómo protegemos derechos fundamentales en un estado de derecho constitucional? Es un derecho de emergencia y es posible entonces salvar el orden constitucional restringiendo algunos derechos o en todo caso ordenando su suspensión. Una cosa extraña, ¿no? Una suerte de antinomia. Porque por un lado la Constitución reconoce una serie de derechos, pero por otro lado también establece posibilidades de restricción o de limitación, y eso vamos a ver más adelante. Y en este estado de emergencia, digamos, desde el punto de vista territorial, se comparte dos momentos, ¿no? Un estado de normalidad y el otro de excepción. Porque no siempre estos estados de excepción, digamos, pueden incluir a todo el estado en su conjunto, me refiero en términos territoriales, sino parte de él, como dice
un tanto la disposición de la Constitución. Bueno, entremos un poco a estas características que nos llevan a ya un poco al desarrollo de lo que significa este artículo 137, los estados de excepción, ¿no? Obviamente con la mención que dedicas un rato, que desde el punto de vista de derecho comparado son diversas las razones que pues, se podrían incorporar, es decir, es una disposición abierto a varios elementos o a varias circunstancias. No es un catálogo cerrado de situaciones. Es decir, el constituyente ha previsto una alteración al orden público, ¿no? Y dentro de eso hay una serie de situaciones. Puede ser vandalismo, puede ser conflictos sociales, puede ser delincuencia, puede ser ciertamente cuestiones ambientales, pueden ser también cuestiones climáticas, en fin, situaciones que hemos pasado en el Perú en más de una oportunidad. Este que está acá tiene que ver con un primer elemento, ¿no? Tiene que ver con una situación que ponga en peligro el normal funcionamiento de los poderes públicos o que amenacen su continuidad. Es decir, hay una suerte de un previo diagnóstico que tiene que hacer la autoridad, en este caso el Ejecutivo, para su declaración. Y que permita, pues, efectivamente, en virtud y vía la restricción de determinados derechos, el mantenimiento del orden público. Ese orden público es un concepto ciertamente amplio que involucra, por un lado, integridad territorial, por otro lado, el orden público, el orden interno, la seguridad ciudadana, también hay que precisar eso, y por otro lado, una suerte de estabilidad, un estado de normalidad. Es decir, la primera característica para su otorgamiento y legitimidad tiene que ver con una situación de una situación de peligro o de amenaza al funcionamiento normal de los poderes públicos y de la afectación de los principios básicos de la convivencia, es decir, se rompe, digamos, esa tranquilidad pública que es parte de un artículo importante, el artículo 44, el llamado bienestar general, que es una suerte de varios contenidos. Repito, integridad territorial, tranquilidad pública, seguridad ciudadana, y el otro es lo que se llama eh, este concepto de bienes públicos o tranquilidad pública. Son tres conceptos ahí que debíamos establecer. Para el otorgamiento, declaración de estos estados de emergencia, de este estado de excepción, en el capítulo del estado de emergencia, tiene que haber efectivamente, número uno, ¿no? Que su otorgamiento se produzca cuando se acredite en el orden constitucional un severo peligro, ¿no? Que no puede ser controlado de otra manera. Es decir, que no haya otra vía, otra forma, otra manera, ¿no? Otro camino, efectivamente, para garantizar y que ciertamente el Estado, el Ejecutivo en su conjunto, toma nota de estos, como un medio extraordinario. ¿De acuerdo? Y lo segundo es que efectivamente la Corte Interamericana ha dicho que estos estados de emergencia deben tender a ser medidas temporales, no permanentes. El restablecimiento, el establecimiento de la normalidad constitucional debe ser una condición consustancial a un Estado de Derecho, pero que esta medida no puede rebasar más el límite de lo proporcional, de lo razonable, en términos de tiempo. Es decir, no podemos pues estar prolongando de manera sucesiva estas circunstancias en tanto y en cuanto sean necesarias, indispensables para garantizar efectivamente su orden público. Dos condiciones. Número uno, una situación de latente peligro, ¿no? Inevitable, ¿no? Que no sea posible de abordar o de enervar por métodos normales, comunes o convencionales. Y lo segundo, que se ajuste el elemento del tiempo, al contenido de la temporalidad. Bien, al respecto también la Corte Interamericana ha dicho eso, ¿no? Los estados de emergencia pueden darse cuando se afecte el tema de la tranquilidad pública. Sin embargo, eso no puede rebasar más allá del tiempo previsto. Pero una característica importante acá es que supone también dentro de un Estado democrático y de la dinámica constitucional entre la relación de los poderes públicos una evidente concentración del poder, con una suerte de permiso o habilitación constitucional.
Es decir, un solo poder detentador de estas potestades, es el Poder Ejecutivo, que mediante una concesión o una competencia extraordinaria, ¿de acuerdo? Es posible afectar ese estado de normalidad en virtud de medidas extraordinarias, ¿de acuerdo? Y para ello prescribe la posibilidad de la presencia de las Fuerzas Armadas en su conjunto, situación que nuevamente vamos a precisar más adelante, porque una de las características es esa, ¿no? La permisión de ese estado de emergencia permite la presencia activa de las Fuerzas Armadas, pero ello no es ciertamente del todo cierto, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas asumen el orden interno, eso no es del todo cierto. Pero en fin, tiene que ver ciertamente con el mandato constitucional que la Fuerza Armada, digamos, recibe de la Constitución en estos estados de emergencia. La segunda, evidente, ¿no? Que es el sustento principal, la existencia de un peligro inminente o grave que afecta el tema de la normalidad constitucional. Es decir, esa situación de normalidad tiene que ver con el orden público, la tranquilidad y el normal desarrollo del Estado en su conjunto. Casos, los cito acá: guerras civiles, motines, revoluciones, cataclismos, maremotos, inflaciones, deflaciones. Cito esto, la parte final, como elementos del derecho comparado que se ha aportado en su momento. Me refiero, por ejemplo, en Estados Unidos y en España se ha contemplado también, digamos, cuestiones económicas, ¿no? Crisis económicas que pueden afectar el normal desarrollo de la comunidad. La C es la imposibilidad de resolver las situaciones de anormalidad vía, digamos, métodos ordinarios o convencionales. Es decir, no debe haber otra manera u otra forma de combatir esa situación de emergencia o de afectación, sino únicamente la adopción de una instauración de un estado de emergencia, básicamente. Y el tema de la transitoriedad, que es un proceso transitorio, al menos eso se espera por parte de las autoridades. Bien, ahora, esta determinación especial de la adopción de un estado de emergencia supone también un elemento territorial, ¿no? Porque obviamente debe aplicarse a los estados que efectivamente adolecen de esa tranquilidad. O sea, por eso es que el artículo dice en todo o en parte. Podría darse en todo el territorio de la República, pero también en parte de ella. En el Perú, en épocas de estado de emergencia en terrorismo, casi las tres cuartas partes de este país han estado en estado de emergencia con una medida sumamente intensa, medidas intensas de restricción. Inclusive recuerdo, por ejemplo, que algunas zonas estaba bajo la dirección y dominio de comandos militares, ¿no? De comandos militares, efectivamente, como lo fue en Ayacucho en su momento. Y el otro que tiene que ver con una restricción transitoria de determinados derechos. Derechos que efectivamente están vinculados a este tipo de restricción. Es decir, solamente van a ser objeto de restricción aquellos derechos o libertades vinculados a este tipo de emergencia, no otros. O sea, los derechos de propiedad, trabajo, salud, educación y demás se ven plenamente efectivos, se ven plenamente vigentes. Los demás derechos que están vinculados al tránsito, reunión, inviolabilidad y garantías personales son los que se suspenden. Entonces, debe haber por lo menos, como dice la segunda parte, aplicación del criterio de proporcionalidad y de razonabilidad en las medidas en que estas actuaciones sean objeto de judicialización. Es decir, estos dos criterios de razonabilidad y proporcionalidad nos dice, bueno, la medida la medida de estado de emergencia debe estar en concordancia con los bienes jurídicos afectados y su afectación debe estar en proporción con la intensidad de la medida. Si lo que queremos salvar es el Estado democrático y su normal funcionamiento, entonces la medida debe atender a ciertos niveles, o debe ser muy intensa, intensa, leve o muy leve. En nuestro país hemos pasado esos cuatro niveles en distintos momentos. Entonces hay que atender, yo no diría al límite de la irreversibilidad, sino al límite de la intensidad.
la medida será más intensa en tanto y en cuanto la afectación de los derechos, digamos, esté en mayor intensidad. Y entonces eso significa que estas medidas pueden incrementarse, estas medidas están sujetas a lo que se llama en un término en lo jurídico el rebus sic stantibus, ¿no? Las medidas de restricción pueden cambiar en atención a los hechos, pueden intensificarse, como puede ciertamente reducirse, o sea, bajarse el nivel de aplicación. Algunos contenidos de este contenido. Bien, y el último me parece interesantísimo y acá comparto con ustedes un criterio de jurisprudencia constitucional, que es la sentencia 17 de 2003, una sentencia en causalidad que habla acerca de eso, ¿no? Que en estas circunstancias, en estas situaciones en las cuales haya una evidente afectación, debe siempre garantizarse el control judicial, ¿de acuerdo? El control judicial. ¿Qué significa? Que debe siempre mantenerse la posibilidad que una persona afectada en sus derechos tenga la posibilidad de judicializarlos. Ya que acá nos enfrentamos a un primer gran desconocimiento, porque dice, no, pues, pero en estados de emergencia no es posible plantear habeas corpus, ¿no? Y la respuesta, digamos, en términos correctos, es sí es posible plantear habeas corpus. Lo que tiene que aplicarse es que el juez debe atender al límite de la proporcionalidad. ¿En qué medida o en qué proporción esa medida de restricción, digamos, es conducente a garantizar los fines de la medida? Porque si la medida de restricción no guarda relación con la medida adoptada, entonces esa medida es totalmente irrazonable y desproporcional. ¿De acuerdo? O sea, la restricción tiene que ir, digamos, se analiza en su proporción en la medida en que ésta protege un fin constitucional de mayor jerarquía. Aquí estamos ciertamente frente a un fenómeno de ponderación. Restringimos libertades individuales para garantizar orden público. Restringimos derechos individuales para garantizar derechos colectivos. ¿De acuerdo? Entonces, les explico esto de la siguiente manera. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan en la época del COVID-19, que este ejemplo nos puede llevar pues a una serie de situaciones, ¿no? Lo que hemos pasado hace un par de años. Imagínense ustedes una medida de emergencia, un estado de emergencia que diga, ¿no? Que los ciudadanos no pueden salir, pues, no sé, se me ocurre, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Totalmente irrazonable, totalmente desproporcional, porque convertiría en ejecutable o impracticable derechos y libertades públicas, ¿no? La gente tiene que salir en horarios diurnos para hacer sus actividades. Y sin embargo, ¿qué es lo que se adoptó? De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Bueno, perfecto. Puede ser porque la gente, digamos, en la noche está mucho menos en la calle, ¿no? Las actividades laborales son principalmente, digamos, en el día y no en la noche. O sea, tiene sentido. Pero si fuera caso contrario, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, esa medida sería una medida, pues, totalmente desproporcional, arbitraria y, por tanto, inconstitucional, ¿no? Porque afectaría severamente el ejercicio de la libertad pública. El otro ejemplo, se dieron acá en el Perú no mucho, pero sí en Europa, algunas demandas constitucionales en el sentido de garantizar, por ejemplo, que las personas vayan a misa, a los templos religiosos para hacer oraciones. Entonces se dijo, bueno, si se mantiene el espacio, el distanciamiento social, no creo que eso sea una medida tan estricta, ¿no? Recuerden que en el Perú se dio la posibilidad inclusive de que personas con autismo pudieran salir algunos días, horarios en la tarde determinados, y que obviamente no colaboraban con el contagio. Así que hay que analizar un tanto el tema de la proporción y de la razonabilidad en la aplicación de la medida. Acá tenemos esta precisión que es el artículo en cuestión que hemos referido, pero que debe ser además este, desarrollado y aparte ciertamente desmenuzado, ¿no? Porque hay dos situaciones en el estado de excepción, el estado de emergencia y el estado de sitio. El primero con una afectación no tan intensa y el segundo una afectación intensa, muy grave a los derechos fundamentales. El primero de ellos es el estado de emergencia
y que se da obviamente en situaciones de perturbación de la paz o el orden interno. Y ahí es un concepto sumamente amplio, dice, o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, ¿no? Entre otras, o sea, puede ser, como les dije, fenómenos climáticos, digamos, sublevaciones, conflictos sociales, manifestaciones, marchas, es decir, pérdida del orden público. Bien, perfecto. En esta eventualidad, dice, y esto es importante señalarlo, dice, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de derechos constitucionales. Entonces, acá hay que analizar esta precisión porque dice, en principio dice, puede restringirse o suspenderse. Quiere decir entonces que de acuerdo a la lectura de este artículo, la restricción de derechos fundamentales no siempre es la medida obligatoria, ¿no? O sea, me refiero al hecho que un estado de emergencia no siempre involucra la restricción de libertades públicas. ¿Puede darse un estado de emergencia? Sí, perfecto, perfecto. Las Fuerzas Armadas no toman el orden interno, sino colaboran o coadyuvan con el orden interno. Ya. Y entonces, o sea, ¿puede o no puede? Entonces, las libertades de tránsito, circulación, reunión y demás pueden estar vigentes si es que así lo dispone el Ejecutivo. Ciertamente ese es un concepto un tanto extraño, porque entonces, ¿para qué el Estado declara un estado de emergencia si no puede restringir libertades públicas que tengan que ver con aquellas actividades vinculadas a eso, al orden público? Manifestaciones, marchas, el tema de la intranquilidad en las vías o en las calles públicas, o toma de carreteras, por ejemplo, se me ocurre varias situaciones. Entonces, no le veo mayor sentido a ese verbo, ¿no? Podrá, dice, podrá. Dice restringirse o suspenderse. O suspenderse, no dice restringirse y suspenderse. Son dos verbos distintos, estimados amigos. O sea, acá hay dos verbos distintos. A ver, veamos un poco en este sentido cuál es la diferencia. Dice, restringirse. ¿Qué significa restringir? Significa entonces quitarles posibilidades de acción a las libertades públicas. Establecer limitaciones legales y por otro lado limitaciones constitucionales. Establecer también restricciones razonables, ¿no? Y aparte justificadas. Y este tipo de restricciones, yo creo que tienen que ver con tres tipos. Esta restricción tiene que ver con tres tipos. Número uno, restricciones de orden sanitaria. Número dos, restricciones de orden legal. Y número tres, restricciones de orden sanitario. ¿De acuerdo? Perdón, migratorio. Sanitario, legal y migratorio. Sanitario es cuando efectivamente el Estado dice, bueno, señor, en esa parte de nuestro país no se va a poder ingresar porque hay una suerte de pandemia o una epidemia, como ha habido, por ejemplo, con la malaria o con algunas zonas, con algunas enfermedades endémicas. No se puede ingresar a esas zonas, ¿de acuerdo? Cuestiones sanitarias. Cuestiones penales, es decir, una persona no puede salir del país si tiene una requisitoria pendiente, pues efectivamente, ¿no? Es un tema penal. Y entonces se tiene que ver los mandatos de renovación de las RQs y esta restricción se da a la libertad de tránsito. Y en tercer lugar, el tema migratorio, pues. No pueden salir ni entrar aquellas personas que no tienen una situación regular migratoria, ¿no? Efectivamente, entrar o salir. Eso no podría ser considerado como una suspensión, sino obviamente como una restricción. O sea, me refiero a que la suspensión, la restricción viene a ser el menoscabo del ejercicio pleno de esta libertad. Y la suspensión tiene que ver con qué, ya por un tema cronológico de tiempo, ¿no? Suspensión, ¿cuánto tiempo? 2 meses, 3 meses, un año, mientras que en tanto y en cuanto dure la situación que motiva esta medida. Entonces, los derechos no se eliminan, los derechos no dejan de existir, sino que los derechos o se restringen o se suspenden. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué derechos? Derechos relativos a la libertad, a la seguridad personal, inviolabilidad del domicilio y libertad de reunión. Perfecto. Ahí vamos a ver algunas cosas. Dice libertad a la libertad, dice, entre otras dice, por ejemplo, la libertad de reunión. Reunión, ¿no?
El Tribunal Constitucional ha señalado en más de una oportunidad que el derecho a la reunión tiene que ver con una suerte de acuerdos previos, de acuerdos previos. Es decir, no es una reunión la muchedumbre, la aglomeración. Una reunión significa, digamos, más de una persona. Eso significa una reunión, más de una persona, y que hay ciertamente acuerdos previos para una reunión en defensa de objetivos distintos y diversos, culturales, políticos, deportivos, académicos, sociales, de divertimiento, de esparcimiento, cualquiera, derecho a reunión, pero distinguir la reunión de la muchedumbre, ¿no? O de la masa. Por ejemplo, yo no puedo ir a una reunión cuando estoy, por ejemplo, frente, no sé, se me ocurre, pues, a una celebración de Semana Santa donde veo pues gente en la calle yéndose a las iglesias, ¿no? O se congrega pues o por ejemplo, un paradero en el Metropolitano a las 6 de la tarde, por ejemplo. Eso no es reunión, eso es muchedumbre, eso es aglomeración, ¿entienden? Entonces hay que distinguir el tema este. Segundo, dice, el tema de la inviolabilidad del domicilio. ¿No? Ustedes saben que el domicilio solamente se puede afectar por una orden de cerraje, allanamiento o una disposición fiscal o la policía en el uso regular de sus funciones. Pero en los estados de emergencia, obviamente la policía puede ingresar a tu domicilio sin orden judicial, siempre y cuando, no solamente porque así lo establece la ley, sino porque la policía está facultada para ello. Hay que distinguir ahí las figuras, digamos, normales en materia penal, como son el deserraje, el allanamiento, ¿no? Son cosas distintas. Acá estamos hablando de la inviolabilidad de este espacio de orden, yo diría, laboral, familiar, como es el domicilio. El domicilio no solamente es donde tú moras, ¿no? Por eso se dice morada, sino el domicilio es también donde pernoctas o donde llevas tu actividad familiar, en un ámbito, digamos, especial o íntimo de protección. Tu domicilio también puede ser, como lo ha dicho en su momento el Tribunal Constitucional, puede ser también el lugar donde generalmente estás. Si tú vives en un cuarto de hotel, tu domicilio será un cuarto de hotel. Por tanto, se entiende que es tu domicilio. Si, por ejemplo, tú eres una persona, una suerte, es el otro extremo, ¿no? Si, por ejemplo, el tribunal ha dicho, ¿no? Si, por ejemplo, una persona pernocta y vive bajo el puente, ¿no? Ese será su domicilio, por ejemplo. Entonces, no hay ninguna restricción para que la policía entre a tu domicilio ejercitando una orden de allanamiento o simplemente para prevenir un delito. Y en el derecho a libertad de tránsito ya dije, ¿no? Tres situaciones: salubridad, migraciones y de orden penal. Tres. Y las seguridades personales, es decir, el hecho que a ti no te detengan, que te puedan detener en la vía pública para pedirte tu DNI o en todo caso para trasladarte o conducirte a un área, cuando ya tú estás fuera de la hora de permiso o de habilitación para que tú puedas transitar en una vía. Entonces la policía no te detiene, sino la policía te retiene. Y acá es dos tipos de retención: y la retención que se hace por indicio y la retención que se hace únicamente por temas de ubigeo, ¿no? De identidad, el control de identidad, que puede conducir a un área para que tú, digamos, puedas identificarte correctamente. Bien, entonces esas son las libertades que están, digamos, en tensión. Son las libertades y o derechos fundamentales que están evidentemente en tensión en un estado de emergencia. Bien, ¿y qué más dice? En ninguna circunstancia se puede cerrar a alguien. El plazo de estado de emergencia no excede los 60 días, prorrogable a esos 60 días en tanto y en cuanto subsista la emergencia, y su prórroga requiere el nuevo decreto. Es decir, es una situación que puede renovarse, digamos, de manera indefinida. Este, bueno, Pedro, estaba viendo los chats ahí. Bueno, muchas gracias, Pedro Martínez, por tu inmerecido comentario. Dice, el doctor Delgado es muy bueno, muy conocedor, bueno, muy gentil de tu parte. Estaba viendo ahí, no se ve bien. Perdón, si no se ve bien, por eso pregunté si se veía bien el material. Si se veía bien, todos me dijeron que sí, se ve bien, perfecto. Listo. Siempre dando cuenta, agradecido por los comentarios inmerecidos, por cierto, más movidos por el aprecio personal que por las cualidades académicas del suscrito. Bueno, entonces decía eso, ¿no? Es una situación prorrogable, es una situación prorrogable,
una situación que requiere nuevo decreto supremo. Y acá lo importante es esto, vean ustedes, el estado de emergencia, en el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone la Presidenta de la República. Si así lo dispone el presidente de la República. Ahí está, tenemos un tema interesante ahí. Porque es una primera gran confusión. Dice, claro, bueno, es que hay que conocer pues, un poco de estos temas, ¿no? Dice, no, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno. No es así. Eso no es correcto. El mandato constitucional de las Fuerzas Armadas, al menos en nuestra Constitución, se sustenta en una sola función: garantizar la soberanía y la integridad del territorio de la nación. Nada más. Esa es la única función constitucional de las Fuerzas Armadas. Nada más. ¿De acuerdo? Quien controla el orden interno, quien controla, asume la dirección del orden interno, es la Policía Nacional del Perú. ¿De acuerdo? Por mandato constitucional. Tercera disposición al respecto. Tanto la Policía Nacional del Perú como las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, algunos, digamos, ya, tú eres abogado y no conoces el tema. Perfecto. Entonces, aclara las cosas. Pero da la casualidad que el año pasado, ¿no? Ministros de Estado que no conocen el tema y debería conocer porque es su labor y su función, decían, ¿no? Las Fuerzas Armadas en un estado de emergencia lo único que hacen es establecer perímetros. Perímetros, o sea, las Fuerzas Armadas simplemente hacen emplazamientos en una zona para que la policía haga su labor. Esa es una muestra de ignorancia supina. Es una muestra de ignorancia, ya hasta yo diría insultante, en un ministro de defensa. Las Fuerzas Armadas no solamente sirven para para hacer perímetros, sino las Fuerzas Armadas colaboran, coadyuvan en los operativos, en los planes operativos, ¿no? Aseguran espacios públicos, hacen patrullajes conjuntos con la policía. Ahora, quien tiene ciertamente la labor del control interno no es la Fuerza Armada, sino quién es la Policía Nacional del Perú. ¿De acuerdo? Número uno. Y número dos, dice, si así lo dispone el presidente de la República. Es decir, estamos en una situación en la que no hay que leer a rajatabla el artículo. Número uno, dice, puede. Primero, dice, podrá suspenderse. Segundo, y dice, puede asumir el orden interno si así lo dispone. Bien, y a ese respecto, otro contenido más, otro criterio más para aclarar ese artículo. Porque dice, si así lo dispone el presidente de la República. Pero el presidente de la República no es jefe operativo. El presidente de la República es, es, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sí, efectivamente, eso es correcto, pero no es el jefe operativo. O sea, en otras palabras, el presidente de la República es un cargo, y que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es un cargo nominal, no es un cargo operativo. Es decir, el presidente de la República o la presidenta, como ustedes quieran llamarlo, no va a salir pues en uniforme de campaña, disponiendo tropas, emplazamientos, planes operativos, va al comando conjunto, dispone de emplazamientos, tácticas, estrategias. No, simplemente es un cargo nominal. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ninguna razón para que nosotros digamos, perfecto, el presidente dirige. No, no, el presidente no dirige. El presidente de la República es el jefe supremo, pero es un general sin tropa. Es un general sin, o sea, sin rango, sin tropa, ¿no? Sin bastón, como dicen algunos. Entonces, hay que aclararlo. Entonces, no asume el orden interno. En un estado de sitio sí hay una asunción de las Fuerzas Armadas. Esa es otra situación distinta. Así que yo espero haber aclarado esa duda con respecto a este artículo 137. Y por otro lado, el estado de sitio que mantiene ciertas particularidades, ¿no? Claro, no excede los 45 días al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne en pleno derecho y la prórroga requiere aprobación del Congreso. Perfecto. Y dice, Convención de los Derechos Fundamentales.
cuyo ejercicio no se restringe o se suspende. Claro, estamos ya en una situación ya mucho más crítica, mucho más caótica, ¿no? Mucho más caótica, mucho más tensa, en la cual, en términos del derecho constitucional se dice, estamos en un estado de anomia, un estado fallido, ¿no? Eso se llama estados fallidos, donde ya no hay salida. Y lo interesante de esto es que en una situación como esta, pues, en la que ya no funciona el Ejecutivo y los poderes públicos ya no existen, ¿no? El Congreso se reúne en pleno derecho, ¿no? ¿Y para qué? Para convocar elecciones, para ver una estructura del Estado. O sea, el Estado fallido, ¿no? Y el único poder del Estado es este que está en el Congreso de la República, por el mandato de soberanía, por el mandato de representación popular. Pero también hay que aclarar que en esos estados de sitio, ¿no? Guerra exterior, guerra civil y demás, hay un órgano que no deja de funcionar bajo ningún concepto. Es el defensor del pueblo. Ese es el órgano que no deja de funcionar bajo un estado de sitio. Y lo otro que quería aclarar es que la situación de guerra exterior, ¿de acuerdo? No es un concepto que podría entenderse de una manera tan ligera. Porque he escuchado hoy día, nuevamente, y me sorprende, ya no digo como abogados, ni legos en derecho, ni mucho menos congresistas de la República, dicen, no vamos a establecer estado de sitio en Patás. Bueno, pues, pero en Patás no hay una guerra civil, una guerra exterior, ¿no? Que yo sepa, no hay una guerra civil ni guerra exterior. Acá estamos en una situación de delincuencia, ¿no? Yo no quiero utilizar la palabra terrorismo agravado. Es una frase, un término muy rimbombante, pero sí es un estado de delincuencia, ¿no? Y la situación de guerra exterior supone, en términos del derecho internacional, la declaración, la declaración de este estado de conflicto. Un estado a otro estado. Es una guerra exterior. Acá no hay de ninguna manera esto. ¿No? En la época del terrorismo tampoco ni hubo una guerra civil ni una guerra exterior. Hubo efectivamente conflictos armados, ¿no? Por bandas de terroristas delincuentes, ¿no? Llamados, que enarbolaban otras ideas antidemocráticas, pero no hubo pues una guerra exterior ni una guerra civil, ni mucho menos una invasión. Una invasión significa negociar negociar y capitular por territorio. Eso es una invasión, ¿no? Lo que hizo Chile con el Perú en la famosa ocupación de Lima. Eso es una invasión, pero acá no ocurre nada de eso. Entonces, llama severamente la atención que congresistas estén pidiendo, pues, estado de sitio por guerra exterior o guerra civil o de invasión. Eso ciertamente es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Bien. Ahora, acá tenemos algunos contenidos, que es un estado de emergencia, es un estado de excepción. Así se denomina, estado de excepción. La denominación, el rótulo es estado de excepción. Bien, ahora, algunos otros contenidos. ¿Existen normas de derechos humanos relativas a estados de emergencia? Sí, la declaración, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José, Costa Rica. Te voy a suspender mi cámara un segundo para aclarar acá un tema de este que está acá. Establece eso, ¿no? Establece que los estados pueden, los estados pueden eventualmente asumir estos estados de emergencia, ¿no? Bajo situaciones efectivamente de emergencia, pero que tienen que ser temporales, temporales. Por lo interesante de la Convención Americana es que aparte dice que hay algunos derechos que responden al llamado núcleo duro que no pueden ser objeto de suspensión. Hay algunos derechos que no pueden ser objeto de suspensión ni de restricción. Ahorita vamos a ver ese cuadro que he traído para compartir con ustedes. ¿De acuerdo? Y este cuadro es este que está acá. Es lo que plantea la Corte Interamericana, la Convención de San José de Costa Rica. Dice, la Convención en el caso de Velázquez Rodríguez ha establecido estos derechos que no pueden ser objeto de suspensión. Derecho a la vida, integridad física, esclavitud, legalidad, conciencia, persona, familia, nombre, niño, nacionalidad y derechos políticos. Estos derechos, según la Corte Interamericana, no pueden ser objeto de restricción ni de limitación. O sea, están exceptuados. Los demás derechos, libertad de integridad, libertad de reunión, tránsito y demás, puedes, básicamente, pero respeta ciertamente la existencia de un núcleo duro, ¿no? Que se ve reflejado en el artículo 5, derecho a la integridad personal.
y además de ello que nadie puede ser pues objeto de destierro en su propio país. Aquí está el artículo 4, en qué medida puede transmitirse la estado de emergencia, y aquí lo que la Corte plantea es efectivamente el artículo 27 y el artículo 4. El artículo 27 es importante porque te dice lo siguiente, ¿no? Tú no puedes invocar cuestiones de orden interno para el desconocimiento de los derechos de los ciudadanos de tu país. Repito nuevamente, tú no puedes invocar cuestiones de orden interno, o sea, por ejemplo, crisis económica, conflictos sociales, para el desconocimiento de los derechos. Es decir, toda medida restrictiva involucra que los estados impongan una suerte de protección reforzada a los derechos. Una protección reforzada, lo que la Corte Interamericana ha dicho, una protección invisible. Una protección invisible en los derechos, reforzada. Y esto tiene que ver con la debida judicialización. Si algo no debe perderse o no puede excluirse en un estado de emergencia, es efectivamente la posibilidad del control constitucional, vía principalmente un habeas corpus, y para eso el Código Procesal Constitucional ha establecido ya el habeas corpus en estado de emergencia. Y el artículo 4 del Código también es importante. Acá hay una diferencia a partir de la lectura de la Corte Interamericana, del estado de emergencia y el estado de sitio, y acá hay una enumeración del artículo 27 que habla acerca de eso. ¿De acuerdo? Bien. Y acá hay otro cuadro que nos habla acerca de eso. ¿Qué derechos no pueden ser objeto de restricción? Entonces, es ciertamente, como diría el profesor Rossiter, uno de los más importantes estudiosos en esta materia, una dictadura constitucional. Cómo a partir de garantizar determinados derechos podemos afectar los mismos, ¿de acuerdo? En el ánimo de garantizar el orden interno, podemos afectar derechos fundamentales y libertades públicas para garantizar esa normalidad constitucional. Bien, acá solamente alguna referencia a esto. Vean ustedes. Voy a dedicar a ese tema 5 minutos más y listo, y termino la primera parte de la sesión para ya abordar los temas que estaban pendientes y que gentilmente me ha pedido desarrollarlos. Vean ustedes, si algo caracteriza el estado de emergencia, es el uso de la fuerza, ¿de acuerdo? Y acá tiene, básicamente, en nuestro ordenamiento, el monopolio lo tiene quienes, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Efectivamente, y el artículo 4, ¿de acuerdo?, de la Convención Americana de San José, Costa Rica, y el Pacto de Derechos Civiles, más conocido como el PIDEX, ha establecido eso. Esta norma ha desarrollado las condiciones bajo las cuales el uso de la fuerza letal se tiene que hacer acorde al derecho internacional de derechos humanos. Pero esto es parte de otra materia, del derecho internacional humanitario, y las normas de Jus Cogen son parte de lo que plantea la Convención Americana de San José, Costa Rica. Yo he planteado algunas reflexiones acá, digamos en apostillas, para plantearlo, ¿no? Perfecto. El artículo 163 dice: el Estado garantiza la seguridad nacional mediante el sistema de defensa nacional. La defensa es integral y permanente, y se desarrolla en ambos sentidos, interno y externo. Ese es lo que se llama el tema de la seguridad interna, digamos, a cargo de la Policía Nacional de Perú, y la seguridad externa a cargo de las Fuerzas Armadas. Básicamente es eso. Y los criterios por el uso de la fuerza son cuatro. No solamente están en el Tratado de Barenik de Naciones Unidas, sino también en normas internacionales de derecho internacional humanitario, y que tienen que ver con la proporcionalidad, necesidad, legitimidad y humanidad. Criterios aplicables a esto. ¿De acuerdo? Bien. Finalmente ¿no? El artículo 4 establece la posibilidad que un Estado de derecho constitucional puede autorizar la suspensión de ciertas obligaciones cuando se cumplan algunas condiciones, como una situación muy grave. Casos en los niveles de Ecuador, en el cual he dicho, claro, los estados no gozan de una discrecionalidad ilimitada. Es decir, deben atenerse a lo que establece la Convención, debe atenerse a los supuestos que hemos dicho: temporalidad, extraordinariedad y necesidad, para digamos, la aplicación de estos estados de emergencia y el uso adecuado de la fuerza, que deben estar, digamos, básicamente en ese sentido, ¿no? Garantizar el orden interno. Y finalmente ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen por finalidad, vean ustedes, garantizar la independencia, soberanía y la integridad territorial. Nada más. En este caso, en el caso de un estado de emergencia, no está de por medio la soberanía, no está de por medio la integridad, ni mucho menos la independencia de un país. Por lo tanto, en términos, digamos,
en términos legales y contrastando esto, el 127 con el 165, no podríamos decir ciertamente que la Fuerza Armada asume el orden interno. La Fuerza Armada, digamos, coadyuva a la implementación de ese orden interno. Y el 166, que es el fin constitucional de la Policía Nacional, que es restablecer y mantener el orden interno y garantizar la protección de la comunidad en su conjunto. Ese básicamente. En conclusión, yo diría, para terminar esa primera parte de la sesión, que estamos hablando, como dicen algunos, de un estado de competencia de crisis, ¿no? Y que los supuestos acá, yo no sé si se habrán dado en su momento, pero esto requiere obviamente no solamente de la voluntad política, sino también de la elaboración de planes operativos. No podemos estar permanentemente en estados de emergencia, ¿no? Porque eso afecta obviamente la normalidad. Y lo más importante es que los estados de emergencia significan ciertamente esto, una suerte de ponderación. Restringimos o suspendemos temporalmente determinadas libertades públicas para garantizar bienes jurídicos relevantes, en este caso, la tranquilidad. Restringimos valores fundamentales para garantizar orden público. Y eso obedece a una lógica. La lógica es, digamos, a problemas extremos, medidas extremas. Ese es básicamente el concepto del estado de emergencia en nuestro país. Acá tenemos esto que es una referencia de las Fuerzas Armadas, el marco jurídico. Yo voy a obviar por ahora este tema. Y lo otro, sí me interesaba, sí es importante señalarlo. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos tipos de normas. Las normas de derecho humanitario en un contexto de conflicto armado y el derecho internacional de los derechos humanos en un contexto de conflictos sociales. O sea, son dos situaciones. ¿No? En un contexto de conflicto armado, invasión y guerra, se aplican las normas del derecho humanitario y en conflictos sociales y disturbios se aplica el derecho internacional de derechos humanos. O sea, son dos legislaciones, dos ópticas distintas, digamos, aplicados a esto. Y lo otro que también no quería dejar de mencionar era lo siguiente, ¿no? Que el concepto de orden interno, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional, responde a tres contenidos. Aquí está, ¿no? Tiene tres contenidos: seguridad ciudadana, estabilidad de la organización política y el resguardo de organizaciones y servicios públicos esenciales. A eso agrégale también el orden público, que es una suerte de, ciertamente una suerte de seguridad, seguridad social, o sea, seguridad social no en términos, este, pensionarios, ¿no? Ni pensionarios, no, la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía en su conjunto. Tres elementos: seguridad ciudadana, estabilidad de la organización política y finalmente resguardo de instituciones y servicios públicos básicos y esenciales. Ese es el concepto de la seguridad ciudadana que ha tenido a bien establecer el Tribunal Constitucional en más de una jurisprudencia. Bien, ese es con respecto al tema del estado de emergencia y esperemos que no se prolongue pues más de lo necesario, ¿no? Más de lo debido. Pasemos al segundo punto que tiene que ver con ello, ¿no? Que tiene que ver con esto, la evidente tensión. Bueno, José Quispe nos dice, ¿no? ¿El toque de queda es un método del estado de emergencia o del estado de sitio? El toque de queda, estimado José, el toque de queda es un método, dice, del estado de emergencia o del estado de sitio. El toque de queda es una medida, en principio, constitucional. Bien, que tiene por finalidad complementar a un estado de emergencia, sí. Y un estado de sitio también. Pero es una medida, digamos, opcional. El Estado la puede optar, el Ejecutivo puede optar por ello o no. El toque de queda, es decir, esta restricción sumamente intensa en el ámbito en el ámbito de la libertad de tránsito. Es una medida ciertamente de carácter opcional, ¿de acuerdo? Pero se puede aplicar en ambos. ¿Quién decreta el estado de sitio? El estado de sitio, pues lo decreta el Congreso de la República, ¿de acuerdo? El estado de emergencia, el Ejecutivo. El estado de sitio, el Congreso de la República. Ese es básicamente dando cuenta de las preguntas que aparecen en el chat. Las Fuerzas Armadas tienen, el decreto legislativo es 1095 y solamente, efectivamente, hemos hecho referencia a eso de manera muy tangencial. Bien, vamos a la segunda parte del tema, que tiene que ver con los derechos fundamentales, ¿no? Una breve referencia. No es mi intención entrar en términos de una discusión académica, en el sentido de que, en el sentido de que
cuáles son las diferencias pues, de los derechos humanos, derechos fundamentales, los derechos constitucionales, ¿no? Esa es una discusión sumamente interesante en el plano académico, pero no ha sido, digamos, tema planteado el día de hoy. El tema planteado es hablar un poco acerca de los derechos fundamentales en tensión, ¿no? En discusión con estos estados de emergencia. Entonces yo debo señalar que este concepto de los derechos fundamentales tiene que ver básicamente con el enunciado más importante de nuestra Constitución. La persona humana y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es su deber protegerla y resguardarla. Ese es el primer derecho fundamental. ¿Y por qué se llama fundamental y no se llama humano constitucional? Porque el concepto de fundamental hace alusión a lo que es necesario, es indispensable, es esencial, le da fundamento, le da base, le da sentido. Es decir, en la teoría adscrita, al menos asumida en nuestro país, no todos los derechos son axiológicamente iguales. Tienen distinto valor, ¿de acuerdo? Distinto valor. Es decir, no todos los derechos contenidos en la Carta Política, digamos, tienen el mismo valor o contenido. El contenido zoológico es distinto. Que tienen distinta fuente, origen, claro que sí. Los derechos humanos se generan en el contexto internacional. Los derechos constitucionales son escritos y los derechos fundamentales, digamos, parten de las exigencias jurídico-políticas, ético-morales de cumplimiento obligatorio. Esos son los, digamos, a priori una primera diferencia. Pero el derecho de la fundamentalidad habla acerca de la esencialidad de este llamado contenido esencial del derecho fundamental que caracteriza a todo derecho fundamental. Contenido esencial. No contenido protegido, sino contenido esencial. Bien, entonces vamos a entrar un poco a ver el tema de estos contenidos de derechos fundamentales. Bien, y entonces esto tiene que ver con un fenómeno interesante, ¿no? La famosa el efecto de irradiación de los derechos fundamentales. ¿Cómo se entiende esta irradiación de derechos? Perfecto. En un Estado de derecho constitucional, los derechos fundamentales irradian a todo el sistema. Es decir, ya no es únicamente, aparte de ser un límite al legislador, los derechos fundamentales tienen este carácter irradiador, altamente contaminante, invasivo en todas las esferas. Es decir, ya no es únicamente es los derechos de la comunidad, de la colectividad, sino son los derechos de los ciudadanos en sus múltiples y diversas y variadas relaciones, inclusive en sus relaciones privadas, por eso se dice relaciones interprivatos. Este efecto irradiador de los derechos fundamentales se aplica a todas las esferas de la realidad social e impone qué cosa, una interpretación conforme de la Constitución en relación a los derechos fundamentales. Entonces, estamos, es un elemento importante de un Estado de Derecho constitucional, la presencia de un derecho fundamental, no solamente es un contenido, digamos, categórico, un contenido jurídico de gabinete complejo, claro, claro está, sino también es un elemento irradiador. Este, una característica de un Estado constitucional es ese, ¿no? Los derechos fundamentales se convierten en imperativos éticos de cumplimiento jurídico obligatorio y que deben ser cumplidos más allá de su positivización en una carta política. Perfecto. Ahora, todo derecho fundamental, más allá de sus características, cuenta con una serie de garantías. En el fondo, este llamado contenido esencial de derecho fundamental, yo creo que es una cláusula bastante antigua. La encontramos en la Constitución de Darmstadt de 1812, la Constitución helvética suiza de 1850, la Constitución alemana, a la que he hecho referencia acá, la Ley Fundamental de Bonn también la planteaba en su momento, en su artículo 25, la Constitución española también hablaba acerca de ello, pero es un contenido, yo diría, más filosófico, más histórico, ¿de acuerdo? Pero que tiene un sustento, digamos, en el análisis de un derecho fundamental, como elemento de distinción de un derecho humano. Los derechos humanos tienen, yo diría, una categoría absoluta, ¿no? Inembargables, imprescriptibles, absolutos, ecuménicos, generales, hacen referencia a prerrogativas de todos los individuos y que no pueden ser objeto de limitación. Derechos humanos, ¿no? Que se mueven en el ámbito de lo internacional, de los tratados, ¿no? Y de las declaraciones de derecho duro.
Mientras que los derechos consuales tienen una raíz de una suerte de positivización o pospositivización. Estos derechos nacen o valen en tanto y en cuanto estén escritos en una carta política, ¿no? Es un tanto extraño. Esos son los derechos constitucionales, los derechos escritos. Entonces, los derechos fundamentales tienen este contenido esencial expresado en una garantía constitucional. Entonces, hablar de este tema tiene que ver, digamos, con varios elementos. Yo voy a señalar, por ejemplo, este que está acá, no sé si lo tengo acá en la, acá está, perdón, ese no es, hay uno que está acá que es la Ley Fundamental de Bonn, que es el que hablaba acerca de estos derechos fundamentales, y que se decía, ¿no? Decía, no, me parece que no lo he copiado, pero no hay problema. Aquí está, la ley fundamental de Bonn en el artículo 19.2 dice, claro, habla acerca de este contenido esencial, dice, el Tribunal Federal formula, no en negativo como inmunidad, sino en positivo. El contenido esencial de los derechos debe ser garantizado en general. Esta formulación plantea un significativo doble contraste con respecto a la Constitución, al artículo 19.2. ¿Qué significa este contenido esencial? El contenido intangible. Algunos lo llaman Kennengard, que se llama el contenido nuclear, contenido esencial. Dice, todo derecho fundamental cuenta con un contenido esencial. Y este contenido esencial es la suma de, de este conjunto de facultades que parten de este contenido esencial. Ahora, la determinación de este contenido esencial es un tema ciertamente problemático, porque cada país y cada constitución asume determinado contenido esencial. En el caso del Perú, el contenido esencial de todo derecho fundamental es la dignidad humana, porque a partir de ella reconocemos la dignidad humana como un valor, un principio y un derecho fundamental. La dignidad humana no solamente se encuentra contenida en el artículo 1, sino indirectamente en todos los otros derechos. Salud, educación, trabajo, vida. O sea, está ciertamente implícita en todos los derechos. ¿Cómo determinamos qué es este contenido intangible? ¿Sabe por qué? Porque la dignidad humana no admite graduación alguna. Graduación. Es decir, nadie es medianamente digno o nadie es parcialmente digno. Todos son dignos. ¿De acuerdo? Por eso no admite graduación. Y número dos, si de alguna manera este derecho al oro principio es eliminado de la carta política, todos los derechos pierden su contenido, pierden su valor. Eso es lo que se conoce como el denominado vaciamiento del derecho. Si eliminamos la dignidad humana como esta cláusula pétrea o una cláusula de eternidad, quiere decir que todos los otros derechos pierden su sustento, su contenido, su fundamento y su valor. Por eso es que la dignidad humana en nuestro ordenamiento constitucional, digamos, en resumen, es el contenido esencial. Ahora, este contenido esencial no puede determinarse, digamos, en abstracto a los principios constitucionales. Este contenido esencial tiene que determinarse, conforme lo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, digamos, a la luz y en vinculación con principios y valores fundamentales. En la Ley Fundamental de Bonn y en la Constitución española hablaban acerca de eso y decían, claro, decía, el Estado tiene el derecho y tiene la facultad de legislar, pero siempre respetando el contenido esencial del derecho fundamental. O sea, hay un límite. El derecho fundamental implica un límite, y ese límite es la defensa de su contenido esencial. Ese contenido esencial es ciertamente difícil de determinar, en virtud a varias teorías. Alguna decía, no es posible determinar el contenido esencial de un derecho fundamental, porque algunos decían, el contenido esencial no se puede determinar porque es como si yo en este vaso pusiera agua y después pusiera sal. ¿Y qué cosa hago? Comienzo a mover, a batir.
obviamente en algún momento la sal y el agua se van a juntar. Algo así decían algunos estudiosos. Decían, no es posible distinguir el contenido esencial de un contenido no esencial porque en suma resulta siendo lo mismo, es parte del derecho. Una primera posición. Otros decían que solamente se puede identificar este contenido esencial a partir de la ponderación, ¿no? Yo creo que esa es la tesis más correcta, ¿no? A partir de la ponderación. Solamente es posible. Gonzalo Garriazo me ha levantado la mano por segunda vez. Un poco para matizar la clase, vamos a permitirle a nuestro amigo y colega Raúl Garriazo Rojas que nos pregunte un poco para matizar, un poco para intercambiar ideas. Te escuchamos, Gonzalo, con todo gusto. Has levantado la mano dos veces. Desde que yo comencé la clase, levantaste la mano. No sé cómo le habilitamos el micro a los amigos de Cefocap. Sí, doctor, ahora ya puede habilitar el micro. Ya Adelante, está doctor. habilitado, ya está habilitado Gonzalo. Gonzalo, te escuchamos. Gonzalo, te escuchamos. Gonzalo, te escuchamos. Has levantado la mano. Te hemos habilitado los micros para que puedas hablar. ¿Mm? ¿Qué pasó? Preciso para no interrumpir la exposición. Seguimos. Perfecto. Bien. Bueno, simplemente eso se levantó sola la mano. Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí. Bueno, perfecto. En todo caso, tienen la libertad para intervenir cuando ustedes consideren conveniente. Entonces, eso es lo que se dice, ¿no? Esas dos teorías. Solamente se puede determinar el contenido esencial a partir de la ponderación y la otra que es una teoría intermedia que decía no es posible, ¿no? Digamos el ejemplo que di, el agua y la sal, la mezclamos y no es posible. Identificado está la sal y el agua. Claro, si después ponemos el agua bajo el sol, obviamente se va a distinguir la sal que se queda al final. Bueno, entonces este, Raúl Sánchez nos ha levantado la mano. Esperemos que haya ahora sí una pregunta, Raúl. Te escuchamos. A ver, perfecto, para matizar un poco la sesión. Sí, te escuchamos, Raúl, con todo gusto. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tenga muy buenas noches para usted, para todos los participantes en el aula. Muy buena exposición. Primero preguntarle acerca de este último principio o test de ponderación. Se refiere más que nada a lo que dice Robert Alexis, que es idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. ¿Cómo lo evalúa usted en ese caso eh, esta teoría de la ponderación? Y segunda pregunta, me encantaría hacerla y con todo respeto, es que yo estoy haciendo mi tema de tesis de cómo se vulnera el derecho de presunción de inocencia en casos de conducción en estado de ebriedad y si efectivamente las intervenciones policiales de 4 horas deben hacerse bajo este test de proporcionalidad. Eso sería mi segunda pregunta, doctor. Ya, perfecto. A ver, en la primera, yo quiero solamente hablar lo siguiente. Nuestro Tribunal Constitucional ha desarrollado esto en más de una sentencia, ¿no? La sentencia Calle de las Pisas y varias sentencias. Y en un principio hablaba de lo que se llamaba el test de intensidades, el famoso test de intensidades, ¿no? En la Calle de las Pisas, en la sentencia Calle de las Pisas. Pero hay que hacer una distinción acá. Por un lado, estamos hablando de un test de proporción que efectivamente es objeto de comentario de Robert Lexi que tiene que ver con la proporcionalidad, la idoneidad y la necesidad. Pero por otro lado también está el tema de la ponderación a la que hice referencia. La ponderación, que viene de un vocablo pondus, significa sopesar. Entonces yo creo que hay una gran diferencia entre el test de proporción y la ponderación, porque el segundo contenido de la ponderación vendría a ser ciertamente el segundo contenido del test de la proporción. La proporción, el test de proporción lo que busca es reducir ostensiblemente la capacidad de castigo por parte del Estado. Repito nuevamente, la finalidad del test de proporción es reducir ostensiblemente esos márgenes de discrecionalidad que tiene el Estado cuando castiga, limita o restringe, mientras que la ponderación tiene que ver con la determinación de los pesos específicos de los derechos en conflicto, que son dos cosas distintas.
Cuando hablamos de la ponderación, hablamos de la fórmula del peso, hablamos primero la fórmula del peso y segundo de las famosas cargas de la argumentación que habla el profesor de Alexis, ¿no? Que ya nos escribe una tesis de pesos específicos de derechos. Así que yo más bien diría que debe darse esto en el caso en concreto, ¿no? Si aplicamos la ponderación o aplicamos el test de la proporción, básicamente. Ese por un lado. Y por otro lado, lo que tú me planteas, si es que en este tipo de actuaciones que tiene la policía, cuando hay un internamiento de una persona o cuando hay una intervención policial, me parece que claro que sí. Yo creo que el test de proporción debería darse en el sentido siguiente. Número uno, a ver, apliquemos en este caso, señor, ¿hay una medida menos invasiva para esto? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Siempre es en positivo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hay alguna medida menos invasiva, menos restrictiva? ¿No? Segundo, el examen medio y el examen medio fin, ¿no? O sea, el medio es válido en la medida en que el fin propuesto en términos constitucionales sea válido. Porque si no, no, la medida pues es desproporcionada y yo diría hasta arbitraria. Y tercero, habría que hacer, pues, cotejar ahí el tema de, claro, a mayor protección de un derecho, mayor restricción en el otro, que es básicamente la segunda regla de la ponderación. Por eso se dice que hay elementos comunes entre la proporción y la ponderación. Yo diría que lo más común es hacer la ponderación, aplicar la fórmula del peso, la fórmula en sentido inverso, y el tercero es lo que se llama las cargas de la argumentación si es que hay un empate entre ambos derechos. ¿De acuerdo? Lo dije hace un rato, la aplicación de un estado de emergencia es básicamente una ponderación, porque estamos diciendo qué vale más en este contexto, la libertad individual o el bien jurídico colectivo de la tranquilidad pública. Y en este caso, ¿qué cosa vale más? El fin colectivo de la tranquilidad pública. Bien, entonces este lo vamos a restringir temporalmente. Bien, pero esta medida no tiene que ser tan intensa para que desnaturalice esta libertad. O sea, que no lo convierte en impracticable. Por eso se dice es a la inversa. A mayor protección de un derecho, menor restricción del otro. ¿De acuerdo? Segunda regla. Y la otra va en sentido inverso. A mayor protección de un derecho, menor protección del otro. Perfecto. Pero esta restricción del otro derecho en comparación del otro no puede convertirlo en impracticable. En el caso, por ejemplo, en el caso de la medida, en el caso del estado de emergencia, muy simple. La medida puede ser intensa, ¿de acuerdo? Pero si esta medida, siendo intensa, convierte en impracticable una serie de libertades, es una medida arbitraria. Y si es arbitraria, es abiertamente inconstitucional. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, lo que dije hace un rato, ¿no? Se establece un toque de queda de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Totalmente irrazonable, ¿no? Desproporcionada esa medida. En tal sentido, se han establecido niveles, pues, ¿no? Muy grave, una afectación muy grave, grave, leve, muy leve. A partir de esa intensidad que se determina si la medida es arbitraria o no. Yo espero haber respondido a tu pregunta, que a quien ha participado. Bueno, perfecto. Entonces, Gracias, Doc. Un placer más bien por deleitarnos de esa exposición, ¿no? no, muchas gracias por el comentario, muy, muy gentil. Nuevamente, inmerecido, por cierto, más motivado por el aprecio que por otras circunstancias. Entonces les decía que esta cláusula del contenido esencial es una cláusula que ya la han compartido, digamos, una serie de constituciones. La Constitución, por ejemplo, la Carta Fundacional del año 50 de la Comunidad Europea, la Constitución de Portugal, la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución española, la tienen. Yo diría que en nuestro país esta cláusula del contenido esencial tiene que ver con el artículo 1, la dignidad humana. ¿De acuerdo? Entonces, esta cláusula de contenido esencial, digamos, lo que busca es eso, determinar la existencia de un contenido duro de un derecho fundamental. Y a partir de eso, entonces decimos, hay un contenido esencial y un contenido no esencial. El contenido esencial es el contenido, digamos, protegible, el contenido duro. Eso es lo que llamaban los alemanes el contenido nuclear.
y lo que llamaban los austríacos, cuando decían el Kennengarten, o que también se llamaba contenido nuclear, se llamó finalmente contenido esencial del derecho fundamental, ¿no? Pero en el caso peruano resulta siendo importante porque este contenido esencial, ¿no? Este contenido esencial ya ha sido efectivamente desarrollado por nuestra jurisprudencia sobre la base de una sentencia, la sentencia Manuel Anicama Hernández, sentencia 1417-2005 PATC de junio del año 2005, ¿no? Que es un precedente vinculante en materia del amparo pensionario. Y entonces, en esa sentencia, el Fundamento Jurídico 37 establecía esto, por un lado, el contenido y definición de los derechos fundamentales, ya que está. A partir de una obiter dicta del profesor Peces Barba, Gregorio Peces Barba, que es el libro de Derechos Fundamentales, Derechos Fundamentales, que, yo les sugeriría un segundito, les voy a, en el libro, está Gregorio Peces Barba, este es el libro de los derechos fundamentales. A ver, un segundito, voy a mostrarles a ustedes, es un libro de cabecera que lo tengo yo hace muchos años, acá está, es este acá, Gregorio Peces Barba, no sé si se puede ver, ahí está, Gregorio Peces Barba, Tratado de Derechos Fundamentales, por la Universidad Carlos III de Madrid. Aquí está. Este es el libro, Tratado de Derechos Fundamentales de Gregorio Peces Barba. En este libro, Gregorio Peces Barba decía, ¿no? Son presupuestos éticos, componentes jurídicos, significando relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana, sus objetivos y autonomía moral. ¿De acuerdo? Entonces, él lo vincula directamente con la dignidad humana. Y eso le sirvió ciertamente al Tribunal Constitucional para establecer ese llamado contenido esencial, que lo desarrolla digamos, de manera extensa la misma sentencia, pero ya no de Gregorio Pérez Barba, sino del profesor Manuel Medina Guerrero, con una precisión. Y lo extraño de esto es que el tribunal lo asume como un precedente vinculante. Y dice acá, de manera muy simple, lo siguiente: en un principio referido al derecho de pensión, pero esto vale para todos los derechos. ¿Qué dice? En cuanto a integrantes del contenido protegido, cabría distinguir, por un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados por el legislador, ¿no? Y de otra parte, un contenido esencial, absolutamente intangible para el legislador, y extramuros del contenido protegido, un contenido. Entonces, él habla Manuel Medina Guerrero habla de dos contenidos: un contenido esencial, intangible al legislador, que se resume en el tema de la dignidad humana, que se resume en esta intangibilidad, en esta debida protección, y por otro lado un contenido no esencial, claudicante a los derechos, que es pasible de ser afectado, restringido, limitado. Les voy a plantear un caso vinculado al tema primero: estados de emergencia. ¿Qué es lo que se, ¿Cuál es ese contenido esencial que perseguía esa medida? ¿Cuál es la finalidad de esa medida? ¿Cuál es la finalidad en la debida protección de ese contenido esencial que buscaba una medida de emergencia, un estado de emergencia? ¿Cuál era? ¿Cuál es ese contenido esencial? La vida humana, pues, la integridad física, ¿no? En virtud de una medida adoptada, ya sea en el caso de la pandemia o ya sea en el caso de estas medidas por emergencia por inseguridad ciudadana. En ambos casos es la vida humana. ¿No es así? Todo lo demás se podía restringir. Restringes libertad de tránsito, reunión, inviolable domicilio. Restringes todo eso. Pero lo que debe salvaguardar, ¿qué cosa es? Integridad física y vida humana. Salud, básicamente. Entonces, en ese contexto, esa suerte de tensión que plantea el primer caso, el caso del estado de emergencia, con este caso de acá, tiene que ver con esto, ¿no? Hay un contenido esencial y un contenido no esencial. El contenido esencial es ese que está pues en extramuros del derecho, ¿no? Y que todo tiene un contenido esencial. Eso es lo que el profesor Peter Haber le decía, ¿no? La labor de un tribunal constitucional es esa, entre otras, ¿no? Concretizar los derechos fundamentales. ¿Qué significa eso? Identificar en todos los derechos contenido esencial y contenido no esencial, básicamente. Ahora bien,
Eso es lo que plantea el profesor Medina Guerrero, ¿no? En la sentencia 1417. Más adelante, ya algunas cuestiones en doctrina, que a veces nos sirven porque un poco nos permiten aterrizar en una situación tan a veces atmosférica, meteórica, cuando dice, por ejemplo, Rodolfo dice, es el producto final que compone la sustancia del derecho disuelto, el cual el derecho deja de ser aquello a lo que la norma fundamental se refiere. Pues no parejo decía, son aquellas facultades o posibilidades de actuación necesaria para que el derecho a ser conocido perteneciente al tipo descrito, ¿no? Entre otras clasificaciones. Y esto es lo que dice la sentencia 1417 en el Fundamento Jurídico 37, que es esto, integrantes del contenido que habría de distinguir un contenido no esencial y un contenido no esencial. Lo importante de esta sentencia es que el tribunal dice, bueno, claro, este contenido esencial tiene que ver pues con un elemento, ¿no? La dignidad humana. Eso es lo que debe ser protegido vía un proceso constitucional, ciertamente, la dignidad humana. Lo que no, el contenido no esencial es un contenido que puede ser protegido por otra vía, que puede ser inclusive afectado, limitado o restringido, pero que el contenido esencial tiene que verse en concordancia con una serie de principios y valores constitucionales, ¿no? O sea, no puede determinarse en abstracto, sino en el caso en concreto. En el caso en concreto. Aquí está. Nuevamente cito la sentencia. Esto que está reseñado. Los derechos fundamentales no pueden, el contenido de los derechos fundamentales no puede efectuarse a priori, es decir, al margen de los principios y valores y derechos que la Constitución reconoce. Ahí está. Es la concreción de las manifestaciones de los principios y valores que informan, que informan su determinación. Ese es básicamente. Ese es básicamente. Ahora bien, todo derecho fundamental, todo derecho fundamental, a partir tanto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene varios contenidos. Yo solamente quiero señalarlos y dar algunos comentarios al respecto. Todo derecho fundamental, señores, y acá nuevamente quiero hacer la distinción entre derechos fundamentales, derechos constitucionales y derechos humanos, tienen efectivamente algunas características. A saber, algunos contenidos. Todo derecho fundamental, todo derecho fundamental, ante todo, cuenta con un contenido esencial. Todo derecho fundamental cuenta con un contenido esencial, que es, en esencia, ese núcleo duro. ¿De acuerdo? Llámalo contenido nuclear, llámalo Kenengar, llámalo dignidad, de acuerdo al ordenamiento en el que estés. ¿Bien? Ordenamiento jurídico en el que estés. Todo derecho fundamental tiene un contenido esencial y también tiene un contenido no esencial. ¿De acuerdo? Bien, en el caso peruano, la dignidad humana. Todo derecho fundamental, además, implica por parte del Estado un mayor nivel de protección. ¿Por qué? Porque en la lógica, en la tesis de la Carta Constitucional, no todos los derechos tienen el mismo valor. En nuestra Constitución encontramos una suma de derechos de distinta índole y naturaleza. Encontramos derechos de naturaleza económica, encontramos derechos sociales, lo que llamamos DESC, encontramos derechos fundamentales, vida, dignidad, integridad física, entre otros, y encontramos también otro tipo de derechos que yo podría decir que son, digamos, derechos relacionales o prestacionales. Entonces, si asumimos una tesis de que todos estos derechos, digamos, tienen que ser, son iguales, estaríamos cerrados. No todos los derechos son iguales, pues tienen un contenido zoológico distinto, distinto valor. Entonces, un derecho fundamental, por definición, requiere por parte del Estado un mayor nivel de protección. Y el Estado tiene que brindarle mecanismos ordinarios o extraordinarios para su defensa. ¿De acuerdo? Segunda característica. Tercera característica es que todo derecho fundamental impone un límite al legislador. Límite al legislador en el sentido que es una especie de ancla, ¿no? Vigencia del derecho fundamental acá y el legislador. El legislador que está acá, regulando, legislando, regulando, legislando. Pero la legislación, esa labor de legislar a la que hacía referencia la Constitución, el artículo 19.2 de la Constitución de Bonn, que decía, el Estado legisla, pero debe observar y proteger el contenido esencial del derecho fundamental. ¿Qué significaba ello? Básicamente, el hecho que el Estado legisla, el juez juzga, pero debe respetar ese contenido esencial del derecho fundamental. Entonces, impone un límite al legislador.
Todo derecho fundamental, por definición, ¿qué cosa? Impone un límite al legislador. Cuarta característica, que todo derecho fundamental, y es el más importante, yo diría, que implica o impone un imperativo ético jurídico de cumplimiento obligatorio, en lo que se refiere no solamente a su observancia, sino también a su realización, a partir de su positivización, a partir de su especial concreción como derecho, impone una obligación por parte del Estado. ¿Qué significa imperativo? Algo que debe cumplirse, algo que debe ejecutarse, algo que debe hacerse. O sea, no es que el Estado pueda, el Estado tiene que hacerlo. Ese es el imperativo. Y frente a ello hay una serie de sentencias más que importantes al respecto de eso, ¿no? Los derechos fundamentales son imperativos éticos jurídicos de cumplimiento obligatorio. Y finalmente, todos los derechos fundamentales cuentan pues con ese contenido esencial, con un contenido no esencial. Y finalmente, todo derecho fundamental implica un haz de posiciones. Un haz de posiciones. Es un contenido, yo diría, complejo que tiene que ver con un contenido vinculado a la moral, al deber ser, a la ética, ¿no? Es un valor. Esa es una tesis, yo diría, bastante eh, bien de Robert Alex, una tesis muy kelseniana, ¿no? Kelsen decía que el derecho y la moral no podían estar separados, ¿no? Es el contenido. Entonces, todo derecho fundamental estudia como un haz de posiciones, ¿no? Acá tenemos lo que decía Bernal Pulido, ¿no? En su estudio de los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad, el gran maestro colombiano, ¿no? Un gran maestro colombiano. Entonces, esos son básicamente estos contenidos del llamado derecho fundamental. Los derechos constitucionales son derechos escritos, positivizados, que tienen una estructura, yo diría, mucho más literal. Y los derechos humanos, como les dije hace un rato, se desarrollan en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos y se desarrollan en el ámbito en el derecho, en el derecho internacional de derechos humanos a partir de declaraciones, tratados y convenciones. Importante lo otro es que también acá nuestra tesis constitucional ascribe pues al artículo 3, ¿no? De los derechos no numerados que también están vinculados, que acaba de la dignidad humana, ¿no? A la dignidad humana y que se llaman derechos no numerados o derechos no escritos, ¿no? Que es la tesis que, pues, que nuestra Constitución reconoce en el artículo 3, que también es importante, pero posiblemente lo voy a dejar ahí, porque quiero entrar ya directamente al último tema que me habían pedido, es el desarrollo de la Constitución económica. También un tema interesantísimo, importantísimo, este de Constitución económica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la Carta Política, tradicionalmente y en pedagogía, siempre nos referimos a, claro, la Constitución tiene dos partes, ¿no? Parte dogmática y parte orgánica. Y eso es lo que generalmente nos dice la doctrina, ¿no? La parte dogmática es la parte de desarrollo de los derechos y libertades y deberes, y la parte orgánica o programática es la parte de la figura del Estado, ¿no? Y también tenemos el preámbulo, que es una especie de enumeración de principios o valores fundamentales sobre los cuales se sustenta el llamado sentimiento constitucional. Las partes tradicionales de una constitución. Sin embargo, yo creo que con el desarrollo de la ciencia constitucional y de la jurisprudencia podemos hablar de otros contenidos. Y hablando acerca, yo diría, pues no solamente de Pablo Lucas Verdú, otros grandes estudiosos que hablaban acerca de los otros contenidos de la Constitución, no, y a mí lo que plantea el profesor Adam Smith con su escuela fisiocrática y todo, que podemos hablar de este concepto, la Constitución económica, ¿no? Como parte de esto. Conjuntamente, o sea, parte dogmática, parte orgánica, preámbulo, Constitución económica, fórmula política, el artículo 43. Mejor, el artículo 43, que es la fórmula política, el Estado democrático, descentralizado, separación de poderes, Estado unitario y demás, social. En fin. Entonces, esa es lo que se llama la fórmula política, lo que decía el profesor Pablo Lucas Verdú. Y tenemos también, ¿por qué no?, el sistema de valores, ¿no?, que está en el artículo 3. Y las cláusulas, las distintas cláusulas de reforma. Eso es lo que contiene una constitución. Parte orgánica, parte dogmática, fórmula política, sistema de valores, constitución económica. Y cláusulas, distintas cláusulas. Pero bueno, enfoquémonos brevemente al tema este de constitución económica. ¿Y qué significa? Es un plexo. Es un plexo, es un conjunto de disposiciones
Es un plexo normativo, es un plexo que tiene además una serie de haces y de fases, ¿no? Que hace referencia a un conjunto de derechos, de libertades, relativos a cómo es que el Estado actúa en relación al carácter económico dentro de una constitución. Y obviamente vinculado también al sometimiento al valor justicia. Y obviamente también tiene que ver con los fines del Estado social de derecho democrático. Entonces, cuando hablamos de constitución económica, hablamos no en general de una parte muy precisa, ¿no? Porque claro, si queremos identificar parte orgánica y parte orgánica está clarísimo. La cuestión económica es un plexo que está imbricado, que está fuertemente impregnado en toda la carta política. Lo encontramos en libertades, libertad de empresa, libertad de trabajo, libertad de industria, libertad de comercio, tenencia de dólares, el carácter tuitivo del Estado, usuarios y consumidores, el plexo de una economía social de mercado, cuáles son los conceptos que tienen ellos. Entonces, esta concepción económica es una parte importante porque tiene que ver, nuevamente digo, con la inserción de carácter económico dentro de una constitución y que no responde siempre a un capítulo. ¿Ah? Ojo con eso, no responde siempre a un capítulo. O sea, no es únicamente el rol económico del Estado. No tiene que ver con eso. Cómo en la constitución enfoca como una constitución programática, como una constitución multinivel, la actividad económica. Es un tema interesante, constitución multinivel. Todo está en la Constitución, la gestión administrativa, materia penal, política criminal, servicios públicos, administración de justicia, todo está en la Constitución. La economía no puede ser un elemento ajeno a ello. Entonces, acá tenemos tres supuestos económicos importantísimos en esta Constitución económica. Número uno, bienestar social. ¿Qué significa este bienestar social? Artículo 44. Bienestar general. La finalidad de un Estado constitucional de derecho no es necesariamente la defensa de los derechos fundamentales y garantizar la jerarquía normativa. La finalidad de un Estado, ¿saben cuál es? Garantizar el bienestar general. Es decir, la satisfacción plena, digamos, en un óptimo de necesidades básicas. Trabajo, educación, vivienda, alimentación. Todo eso que una persona necesita. Y además, o sea, además de seguridad pública, además de seguridad ciudadana, además de servicios públicos, pero eso se refiere al bienestar general, ¿no? La satisfacción plena en el óptimo de lo que un ciudadano necesita. Segundo, el mercado libre, ¿no? Que es ante todo el respeto a la propiedad, pero también a la igualdad, la iniciativa privada, la libre competencia. Este modelo económico de libre mercado, que se basa básicamente en qué? En el modelo de la oferta y la demanda. La antigua discusión de la Constitución del 93 frente al 39, que los socialistas en la carta del 19 decían, debe ser una economía social y no una parte de los constituyentes dijeron no, ya no social, debería ser una economía social de mercado. ¿De acuerdo? El Estado es el que fija los precios, el Estado es el Estado no fija los precios, ¿quién fija? El mercado. El Estado solamente norma. ¿El Estado qué cosa? Es un Estado subsidiario y solidario, ¿de acuerdo? Las acciones estatales, la actividad del Estado solamente está destinada a suplir deficiencias de manera temporal y complementaria a los servicios básicos. Este es básicamente los tres supuestos económicos más importantes. Bienestar social, mercado libre y Estado subsidiario. Perfecto. Entonces, ¿cuál es ese marco constitucional al que, he hecho, al que hago referencia? Tiene que ver básicamente con un contenido político, ¿no? Que incorpora reglas imperativas de eficacia inmediata, pero que propugnan un programa social, ¿de acuerdo? Y cuya una de las aristas es efectivamente el régimen económico, ¿de acuerdo? Son normas regla y normas principio. Normas regla, normas principio en el sentido que establece un óptimo. Dice, bueno, en el tema óptimo, por ejemplo, principio, el Estado garantiza el trabajo, por ejemplo. Es un óptimo, es un principio. O, por ejemplo, una norma regla en materia económica, cuando dice, por ejemplo, los extranjeros no podrán obtener propiedades en 50 kilómetros de la frontera. Es, por ejemplo, una norma de carácter regla. ¿Por qué? Porque establece, pues,
establece de manera precisa una distancia, ¿no? Un límite. En cambio, el otro es el óptimo. El Estado garantiza la economía de mercado, el Estado garantiza la inversión privada, por ejemplo. No te dice cómo. O sea, son criterios ciertamente abiertos, ciertamente enunciativos, ¿no? Entonces, tiene que ver con postulados políticos sociales y políticos económicos de la Carta, que son ciertamente variados, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con el artículo 43. Ese artículo 43 es básico. Es un Estado democrático, es un Estado republicano, es un Estado basado en la separación de poderes, es un Estado social, es un Estado unitario, es un Estado social porque es solidario, ¿no? Es solidario. O sea, eso es parte del concepto de esta constitución económica y que tiene que ver además también con el artículo 58, ¿no? El Estado orienta al desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de común, promoción de empleo, salud, educación, seguridad pública, servicios públicos e infraestructura. Básicamente, esa es la configuración del llamado Estado social y democrático que no solamente te exige cuestiones materiales, sino también qué cosa, exige relación de posibilidades reales y directas para la satisfacción de esas necesidades básicas de la comunidad, ¿no? Y acá tenemos algunos contenidos básicos de esta economía, de esta cuestión económica, la igualdad, que duda cabe, igualdad en el trato, ¿no? Tratamiento igualitario, tomando en cuenta esa suerte de desigualdad que existe. ¿Qué me refiero con ello? Ya el tribunal lo ha dicho en su momento, hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. No hay una igualdad, digamos, formal, sino material, de igualdad. La economía social de mercado, una incorporación en el texto, en el debate de la Carta 93, la libre iniciativa privada, la actuación subsidiaria del Estado en la economía, importante, una subsidiariedad vertical que tiene que ver con una relación entre un ordenamiento mayor y un ordenamiento menor, es decir, Estado central, gobierno regional y gobierno municipal. El gobierno central dicta, el del gobierno central diseña, programa, ejecuta, supervisa la política nacional y los otros estamentos deben cumplirla en el ámbito de sus competencias y funciones, política pública, política de impuestos, aranceles, moneda y banca, finanzas y demás. Una subsidiaria vertical y la otra es la subsidiaria horizontal que tiene que ver con la relación del Estado y la ciudadanía, básicamente con la economía de mercado, ¿no? Es decir, esto lo establece la oferta y la demanda, digamos básicamente una visión muy de Adam Smith y de la escuela fisiocrática, ¿no? Libertades patrimoniales garantizadas en el régimen económico, propiedad, que duda cabe, contratación, trabajo, empresa, comercio, industria y demás. Y un punto importante acá tienen que ver usuarios y consumidores, que es una nueva tendencia en esta materia. ¿Por qué razón? Porque el derecho de los usuarios y consumidores tiene que ver con algo de qué? Que mediante esto el Estado protege pues, a estos agentes económicos encargados de establecer la oferta y la demanda. Entonces ahí diseña una política de cumplimiento. O sea, no únicamente le dice, bueno, tú mercado encárgate de ver el tema de cómo se dinamiza la economía, sino yo como Estado debo qué cosa? Debo establecer qué cosa? Reglas claras en ese ejercicio económico. ¿De acuerdo? Entonces, en esta relación de agente proveedor independiente, o sea, proveedor de servicios, el Estado debe establecer reglas claras. Es un papel supervisor y normativo, en algunos casos. Pero por todo lo demás, estamos frente a una economía social de mercado. Y finalmente, tiene que ver con esto, con el artículo 66, ¿no? Defensa los intereses de consumo de los usuarios a través de un derrotero jurídico binario. Un Estado que es en principio un principio rector por protección del Estado y el derecho subjetivo lo que tiene que ver con la acción defensiva de consumidores, es decir, un marco legal para la defensa y protección de los consumidores usuarios. Y finalmente, que tiene que ver con los servicios públicos. Es un tema importantísimo que está en la Constitución Económica. ¿Qué es un servicio público? Es toda aquella actividad que brinda o que genera satisfacción, que traslada al ciudadano. ¿Qué son servicios públicos? Yo diría que es todo. Servicio público es servicio público, es agua, es luz, es vivienda, es trabajo, es salud. Recordemos que muchos derechos fundamentales tienen esta condición binaria. Son derechos fundamentales, son DESC y son también servicios públicos. Entonces, a partir de eso, el artículo 58 dice, claro, se trata de actividades diferentes de promoción de empleo, educación, seguridad, infraestructura. Perfecto. Pero que también, que por su trascendencia,
En la vía social se le encarga al Estado la necesidad de actuar, preferentemente para garantizarlos. Y la Constitución ya ha dicho sobre esto, o el Tribunal Constitucional ha dicho, digamos, básicamente varios contenidos, ¿no? Debe ser un servicio prolongado en el tiempo, debe ser un servicio básico, elemental, debe dar igualdad de oportunidades, de acceso, de oferta y de calidad. Y principalmente con el estricto derecho el estricto respeto de los derechos fundamentales. Entonces, esa es una parte importante de la Constitución. Constitución económica, parte programática, parte orgánica, sistema de valores y fórmula política, lo que conforma la Constitución. Y es una lectura interesante. El doctor Marcial Rubio Correa, hace algunos años, escribió un libro que decía la Constitución a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y me pareció interesante ese libro porque diseñaba la nueva estructura de la Constitución a partir de la jurisprudencia del tribunal, del TC. Y ahí encontramos todos esos contenidos. Pero obviamente está en un proceso de redefinición, ¿no? Pueden haber otros contenidos más, claro que sí. Podemos encontrar cláusulas de reforma, ¿no? Cláusulas de progresividad y de no regresividad, como existen muchas en la Constitución, ¿no? Y también un conjunto de antinomias, ¿no? Que son abiertas contradicciones en el texto de la Constitución. Entonces hay contenidos variados, pero que efectivamente estos eventos de capacitación nos llevan un poco a desarrollar estos contenidos. Bien, quiero dedicar estos últimos 10 minutos para responder algunas preguntas que me han planteado acá en el buzón de voz, con todo gusto. A ver, ya leí eso del estado de ebriedad, ya. A ver, diferencia entre la ética y la moral. Por favor, doctor. José Quispe, a ver, me pone un compromiso. A ver, lo ético. Bueno, ambos son valores, ¿no? Entiendo. Ambos son valores. Yo diría que yo no encontraría mucha diferencia. Yo diría más bien que los dos tienen que ver con el deber ser, ¿no? Con lo que debe ser. O sea, algo contingente, el deber ser. A ver, hay otra pregunta acá. Dice. A ver, un segundito, a ver, un segundo. Sí, un ratito, primero vamos a ver, dice, buenas noches, doctor. Usted como conocedor del tema, ¿cómo toma a las personas que piden cambio en la Constitución sin conocerlo? Sí, bueno, eso es preocupante, eso es muy preocupante. Muy preocupante, ¿por qué razón? Porque hay un término en materia de la Constitución y principalmente la reforma que tiene que ver con esto, lo que se llama el momento constituyente. O sea, cuando estamos frente a un proceso de reforma. Yo les diría, es difícil responder esa pregunta. ¿Saben por qué? Por una sencilla razón, porque es un tema no jurídico, sino sociológico. El tema de la reforma tiene que ver con la legitimidad, no con un tema jurídico. Repito nuevamente, tiene que ver con la legitimidad, no con un tema jurídico. ¿Cuándo estamos en un momento constituyente? Yo no lo podría decir. Debería haber por lo menos algunas exigencias, ¿no? Un periodo de moderación, un periodo de tranquilidad pública, de tranquilidad política, de tranquilidad social, de cierta tranquilidad económica, claro que sí. Debería haber, por ejemplo, identificación de problemas comunes, como lo hubo en Chile, por ejemplo, en la reforma fracasada que hubo hace 3 años. Entonces, yo digo, claro, ¿cómo la gente pide cambio de constitución sin conocerla? Y cuando se planteó ese tema en la época del señor Castillo, que gracias a Dios nunca procedió, le preguntaban a la gente, ¿no? ¿Y usted qué quiere? ¿Cambio de constitución? Sí, ¿qué parte? No sé. Que cambien la parte económica. ¿Pero qué parte? No sé. O sea, eso tiene que ver con algo que se denomina el sentimiento constitucional. Creo que nos falta en este país, que tiene que ver con una cosa, el nivel de identificación del ciudadano con su constitución. Y eso es una labor pendiente. Yo le diría, la verdad, a veces me causa mucha sorpresa esas personas que dicen cambio de constitución, pero ¿qué quieres cambiar de la constitución?
¿Qué parte quieres cambiar en la Constitución? ¿La parte dogmática? ¿La parte programática? ¿Qué parte quieres cambiar? No sé. El cambio de Constitución no va a mejorar de manera inmediata la crisis de este país, considero. Y no es un lenguaje político, simplemente es una opinión de carácter personal. A ver, ¿qué más nos dice? A ver, ¿qué autores filosóficos o juristas hablan sobre la presunción de inocencia? ¿Qué corriente filosófica o jurídica se encuentra sobre el principio de presunción de casos de conducción en estado de ebriedad? Espero su respuesta. A ver, yo no sé qué autores filosóficos, más bien eso habría que preguntarle más bien un penalista, ¿no? Sobre la presunción de inocencia en el caso de conducción en estado de ebriedad. No te podría precisar esa pregunta que es un tanto especializada, ¿no? Filosóficos sobre presunción de inocencia. Dice, pero el actual Congreso ha cambiado muchísimos artículos de la Constitución en contra de lo votado. Efectivamente, y en la Constitución han operado 23 cambios desde la fecha de su promulgación. Del 93 a la fecha ha habido 23 cambios, importantes, ¿no? 24, mejor dicho, con el tema de la bicameralidad sería 24 reformas de distinto contenido, ¿no? Por ejemplo, algunas que no, algunas que se aprobaron y otras que se dejaron sin efecto, como el tema de la reelección de congresistas, ¿no? Ahora se ha aprobado el tema de la reelección inmediata de alcaldes y regidores, que también se dejó en su momento y que se aprobó esto, pero se reformó. En fin, hay 23 reformas variadas, ¿no? El voto a los militares, por ejemplo, el plazo de detención también se cambió, entre otras cosas. Han habido infartos, cambios importantes. El actual Congreso ha cambiado muchísimos artículos de la Constitución en contra de lo votado, efectivamente. Pero lo que se ha mantenido, ciertamente, es la Constitución histórica, ¿no? Esa Constitución histórica es una Constitución democrática, la que debemos privilegiar, de todas maneras. Doctor, yo creo que por un tema de renovación se debe cambiar la Constitución con más de 25 años con, con la misma. Bueno, es que la verdad yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo no puedo afirmar, repito nuevamente, si es que el Perú está en un momento constituyente. Es difícil determinar eso, porque es un tema básicamente de legitimidad. La Constitución es un proyecto de vida política, social y económica. Y como decía Maurice Hariu, decía, la Constitución es un proyecto social, es es una carta reguladora de conductas. Bueno, obviamente, la Carta 93, yo creo que se encuentra justificada su adopción por el modelo económico que estamos en el día de hoy, que hubiera sido obsoleta con la Carta 29, ¿no? Una constitución, yo diría, bastante socialista, ¿no? Entonces, es un momento, el momento constituyente tiene que determinarse a partir de una voluntad popular, pero una voluntad popular informada, ¿no? Dice, ¿el derecho a la presunción de inocencia se prueba? No, no se prueba, pues, porque se presume. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario en un proceso. Hay un caso interesante, ¿no? Hay dos, por ejemplo, hay una sentencia interesante en en la Corte Euroamericana, si no me recuerdo que tiene que ver con esto, es el caso Miranda, ¿no? El caso Miranda de los Estados Unidos. Yo te sugeriría que lo revises. El caso Miranda de los Estados Unidos, un caso interesante, que habla acerca de presunción de inocencia y aparte le dio proceso norteamericano. Pedro Martín levantó la mano, sí, con todo gusto, pero te escuchamos. Pedro Martín levantó la mano, sí, con todo Sí, gusto. sí, buenas, doctor Delgado, un gusto, ¿cómo se llama? Escucharlo como siempre. Una consulta, hace 5 años el Tribunal Constitucional ordenó que se cierren todos los penales, porque justo se cumple en este mes de mayo, se cumplen los 5 años por el hacinamiento que existe. Así es. Yo le quería consultar, ¿qué va a suceder? Porque se supone que ningún sentenciado puede ingresar a determinados penales, pero la verdad es que no hay penales. Entonces no sé quién va a ir preso. ¿Va a ir preso el ministro de Justicia o simplemente va a quedar algo declarativo lo que el Tribunal Constitucional ha mencionado? Sí, yo creo que va a quedar simplemente como una declaración de una declaración bastante principista, ¿no? De que en 5 años sí iba a haber
una suerte de reforma carcelaria y que se iba a eliminar a partir de 5 años el tema del hacinamiento carcelario. Pero yo entiendo que lo que planteó el tribunal en su momento en esa oportunidad fue esta sentencia del llamado estado de cosas constitucionales. Y que en el fondo esta sentencia del estado de cosas constitucionales lo que permitió es aplicar un criterio general de un caso y replicarlo en el tema de la colectividad. Es decir, la declaración de efectos expansivos de un proceso de la libertad a un proceso de inconstitucionalidad. Esa es básicamente la técnica que lo que se busca, es identificar, digamos, omisiones legislativas o fallas estructurales en políticas públicas. Ahora bien, si el tribunal ha asumido esa posición de implementar lo que se llaman el estado de cosas constitucionales, yo diría que el tribunal a partir de esa fecha, y seguramente desde antes, porque hay varios casos parecidos a eso donde el tribunal ha aplicado ese tipo de sentencias, ya se convierte, ya no solamente es un órgano de control, el intérprete, la cabeza de la magistratura constitucional, sino también es un órgano de gestión pública. ¿Por qué? Porque el tribunal lo que ha dicho es, voy a, primero, diseñar políticas públicas. Voy a convocar a los entes responsables. Voy a elaborar mesa de trabajo. Y voy a dar como fecha 5 años, que ya se vienen, ya están a puerta de cumplirse. Pero en fin, algo tendrá que hacer frente a ese incumplimiento el Estado peruano. El tribunal podría, ya no como una aclaración, porque ya no cabe aclaración a su sentencia por el tiempo, pero sí en algún caso, digamos, vinculado al tema de hacinamiento, en un habeas corpus podría desarrollar algún párrafo, digamos, dándole una extensión o estableciendo algunos parámetros con respecto a esa, digamos, a esa corrección de la política carcelaria. Eh, y eso lo puede hacer mediante una técnica que se llama las sentencias interpretativas, manipulativas, exhortativas, en las cuales el tribunal exhorta a los poderes públicos en la adopción de medidas legislativas, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional es un órgano negativo, no es un órgano legislativo. Pero en el momento que el tribunal comienza a desarrollar e implementar esta técnica que se llama el estado de cosas constitucionales, que se origina en Colombia y que después se trasladó a Argentina por una serie de políticas públicas, ¿no? Parecido a lo que ocurrió en Argentina. En Argentina también se hizo lo mismo. En Argentina se dieron cuenta de que el problema, que la detención de personas, que había demasiado hacinamiento de personas en locales policiales y no había dónde llevarlas. Entonces, la Corte Argentina estableció pues eso, el estado de cosas constitucionales efectivamente para implementar eso. O sea, un llamado, una exhortación a los entes que se encargan de eso, de implementar políticas públicas en materia criminal para adoptar medidas urgentes, ¿no? Pero como toda política pública, tiene pues momentos de implementación, seguimiento, evaluación y principalmente impacto, el impacto social. Y además también, obviamente, un enfoque de costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto le va a costar al Estado? Y si el Estado efectivamente está en la posibilidad de asumir ese costo para, no sé, construir, pues, un año, dos o tres penales. Es una cuestión ciertamente imposible. Ese es el problema cuando un tribunal comienza a ejercer labores de gestión pública o de políticas públicas, cuando lo hace básicamente vía esta, lo que he señalado, esta técnica de estado de cosas constitucionales. Yo más bien diría que es una muestra de una aspiración más que una medida obligatoria, ¿no? Bien, vamos a dar respuesta a últimas dos preguntas y ya damos por terminada la sesión, si me permite. Buenas noches, doctor. ¿Podría precisarnos cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos? Sí, a ver, de manera pero muy sucinta. Los derechos humanos son categorías jurídicas ecuménicas que establecen el ejercicio pleno de derechos a nivel mundial, de todos los individuos sin distinción. Titularidad, la humanidad en su conjunto. Se originan en tratados de derechos humanos o en normas de derecho internacional. Los derechos fundamentales son derechos humanos también, pero tienen una diferencia. Los derechos fundamentales pueden ser limitados, son objeto de limitación y o restricción, y constituyen imperativos éticos de cumplimiento jurídico de cumplimiento obligatorio. ¿De acuerdo? Y los derechos constitucionales son derechos principalmente escritos, debidamente positivizados. Esa es la diferencia.
Y finalmente, la otra pregunta de Pedro Martínez Valera dice, doctor, si el referéndum ganó la no bicameralidad con el Congreso, voto por aprobarla, ¿no hay un delito cometido por congresistas o que esa sanción tendría? No, no, no sería ningún delito, porque en la medida en que se establece la posibilidad de la reforma constitucional a propuesta de los congresistas o a propuesta de los poderes públicos, me parece que no. Las reformas pueden darse con los requisitos que la ley establece, dos legislaturas y perfecto, sella, si no hay acuerdo, referéndum. Eso es lo que establece la Constitución. O sea, acá no hay un delito, ni mucho menos una sanción que acarree esta conducta, simplemente de manera soberana, el Congreso decidió el tema de la no bicameralidad, a pesar de que se planteó en su momento como tú bien dices, un referéndum, pero no veo ningún contenido penal al respecto. Bien, les dejo un correo por si acaso para cualquier duda o comentario en fin, una ampliación de alguna información. Estoy dejando un correo electrónico para cualquier consulta o duda. Le consultor al hotmail.com. Recordarles que vamos a tener conmigo una sesión más. Me parece que de acá a 3 semanas. 3 semanas vamos a tener una sesión más conmigo, así que habrá oportunidad para comentar con mayor amplitud los temas. Quiero, para finalizar, agradecer muy gentilmente la invitación de Cefocap, que tuvo la gentileza de invitarme el día de hoy, la verdad, honrado con la invitación, lo que hablaba un poco con la coordinadora académica estos días, hemos estado coordinando los temas, horarios y demás. Yo le decía hace algún tiempo que estaba esperando la invitación de los amigos de Cefocap para que me inviten, ¿no? Para hacer parte de esa plana docente tan distinguida con la que cuentan, y aparte esa institución que la verdad está siendo un ejemplo de actividades académicas en este país, y más aún sabiendo de que tienen una sede en Ayacucho. Yo me acuerdo que los visité hace algunos años en Ayacucho, porque yo soy ayacuchano, y los visité y me interesó un trabajo, y le dije, bueno, sí me interesaría trabajar con ustedes hace algún tiempo. Eso hace unos 6 7 años más o menos. ¿No? Entonces, ya un poco había perdido la fe que me inviten, pero bueno, al final estamos acá nuevamente con ustedes y para mí ha sido un honor agradecer a los directivos de la institución, principalmente a ustedes por la presencia y aparte, por la participación tan activa que tienen, ¿no? Tan activa que tienen. Bueno, muchas gracias. Si tienes algo más que agregar por parte de la coordinación académica, con todo gusto.